Acude a una entrevista de trabajo. Y termina en una noche prohibida con su futuro jefe multimillonario. Valentina respiró hondo antes de cruzar las enormes puertas de cristal que anunciaban la sede de Ferraro Enterprises. Un ligero temblor en sus manos revelaba la mezcla de expectativa y ansiedad que la acompañaba mientras se acercaba a la recepción. Su currículum, prolijamente impreso y guardado en una carpeta modesta, era su única carta de presentación. Su meta era clara: conseguir el puesto que prometía impulsar su futuro. Desde que leyó la descripción de la vacante, había sentido un presentimiento extraño, como si algo trascendental fuera a suceder. La recepcionista, impecablemente vestida, la guió hacia el elevador que la llevaría al piso 47. Cada piso que ascendía parecía alejarla de la realidad que conocía y acercarla a un mundo de cristal, lujo y posibilidades inabarcables. Al detenerse, las puertas metálicas se abrieron y revelaron un pasillo silencioso, con ventanales que regalaban una vista panorámica de la ciudad. Valentina caminó intentando controlar sus nervios, ajustando la chaqueta y recordándose a sí misma que debía aparentar confianza, aunque su corazón martillara con fuerza. Al entrar en la sala de reuniones con muros acristalados, se topó con Gael Ferraro, el propio CEO de la corporación. Sus rasgos elegantes y la firmeza de su postura transmitían un aura autoritaria. Sin embargo, lo que más la impactó fue la intensidad de su mirada. Era como si cada paso que ella daba fuera seguido con precisión por aquellos ojos oscuros, capaces de encender una chispa en el aire. Durante un breve instante, reinó un silencio que pareció contener una tensión palpitante. «Bienvenida, señorita», dijo él, con una voz grave. «Por favor, tome asiento. ¿Cómo prefiere que la llame?». Ella se aclaró la garganta, procurando que su voz no temblara. «Valentina está bien, señor Ferraro». Con un ligero movimiento de cabeza, él desvió la mirada hacia su currículum. «Valentina», repitió, probando la palabra como si saboreara algo distinto. «¿Tiene experiencia previa como asistente ejecutiva?». La pregunta parecía formal, pero su tono encerraba algo más, algo que flotaba en el ambiente y la hacía sentir expuesta. Valentina le explicó brevemente sus empleos anteriores, cuidando cada frase para sonar profesional. Aún así, percibió que Gael no estaba pendiente de sus credenciales tanto como de su presencia, de cada detalle de su manera de expresarse, de cada pequeño gesto. La luz vespertina atravesaba los ventanales, tiñendo el lugar con un tono dorado que delineaba sus siluetas y se fusionaba con un leve sonido de la calefacción. Él asintió, sin apartar la vista de ella. La mayoría de candidatos muestran inseguridad o arrogancia. «Tú pareces diferente», comentó, con un matiz reflexivo que la hizo contener la respiración. «Cuéntame, ¿por qué crees que encajarás aquí?». Valentina se atrevió a sostener su mirada. Sintió el vértigo de estar al filo de un cambio irrevocable. Mientras buscaba las palabras adecuadas para defender su potencial, la intensidad de aquel hombre la rodeaba como un imán. Sin embargo, en su fuero interno, tenía la sensación de que esta entrevista no se limitaba a un contrato laboral, sino que abría la puerta a algo mucho más profundo. Con el pulso acelerado, cerró levemente los ojos y se preparó para responder, sin sospechar que, tras aquellas paredes de vidrio, el destino ya escribía el siguiente capítulo de una historia que apenas comenzaba. Valentina, todavía con la respiración agitada, intentó mantener la compostura luego de aquella primera impresión tan fuera de lo común. Sabía que aquel encuentro había tomado un giro inesperado cuando Gael, en lugar de enfocarse en sus cualificaciones, dirigió la conversación hacia cuestiones personales. Le preguntó por sus hobbies, por lugares que deseaba visitar y hasta por la clase de libros que la inspiraban. Ella notó que esas preguntas contenían un matiz de curiosidad más allá del ámbito laboral. Por momentos, sus pupilas la escrutaban, como si quisiera descifrar cada secreto escondido tras su voz. Mientras ella respondía, él se inclinaba levemente hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa de cristal. Ese sencillo gesto, lleno de confianza, bastaba para hacerla sentir un cosquilleo en la piel. No era una típica entrevista. No se trataba de revisar títulos universitarios ni hablar de expectativas de salario. Había algo en la actitud de Gael que la rodeaba y la desarmaba poco a poco.
El aire parecía cargado de electricidad y cada segundo intensificaba la sensación de que estaba entrando en un territorio peligroso. ¿Te sientes cómoda?, preguntó él, alzando apenas una ceja con aparente indiferencia, aunque su mirada la delataba. Supongo que sí, respondió ella, intentando sonar segura, aunque su corazón latía con fuerza. Él soltó un suspiro casi imperceptible. Luego guardó el currículum en un cajón, como si ya no tuviera importancia. Tras un instante de silencio, se puso de pie y rodeó la mesa para situarse más cerca de ella. Valentina tragó saliva, consciente de lo inusual que resultaba todo aquel ambiente. Gael, con la espalda erguida y el gesto sereno, observó la ciudad a través de las enormes ventanas, sin apartarse demasiado de su lado. «Tengo una propuesta», murmuró al fin, con voz firme. «Me he dado cuenta de que tu actitud y tu forma de expresarte son diferentes a lo que esperaba. Creo que esta empresa necesita a alguien con decisión y, por lo que veo, podrías encajar. Pero...». Una pausa. El latido de Valentina se aceleró, como si presintiera que el pero estaba a punto de alterar su vida. Ella lo miró sin saber si debía insistir en mantener las reglas habituales o dejarse arrastrar por la intriga. Gael se giró despacio, quedando frente a frente. La luz del atardecer iluminaba parte de su rostro, resaltando una ligera sombra en su mandíbula. «No voy a negar que esto va más allá de lo profesional», confesó, con un tono que mezclaba franqueza y una sutil provocación. «Así que, antes de firmar cualquier contrato, quiero invitarte a cenar esta noche. Ninguna cláusula, ningún papeleo. Solo tú y yo, hablando con libertad». Valentina sintió que su mundo se sacudía. ¿Aceptar? ¿Negarse? ¿Pedir más tiempo? El ritmo de su respiración se volvió más irregular. Sus pensamientos se agolpaban, recordándole que no era común recibir una oferta de trabajo y una invitación personal en un mismo día. Algo en la mirada de Gael encendía su curiosidad y la empujaba a correr un riesgo que jamás había considerado. «No sé si sea apropiado», titubeó, bajando un poco la voz. «Si te preocupa la formalidad, puedo contratarte ahora mismo», replicó él, alzando ligeramente los hombros. «Pero no quiero que te sientas obligada por ese documento». Valentina vaciló unos segundos, repasando mentalmente cada consecuencia de decir que sí. Finalmente, respiró hondo y asintió con un temblor casi imperceptible en sus labios. Su decisión había sido tomada. Con aquel leve gesto, sintió que se adentraba en una zona desconocida, un escenario en el que la lógica daba paso a lo impredecible. Él sonrió, seguro de sí mismo, y se acercó a la puerta. «Te espero a las 9», dijo, antes de salir, dejando en el aire un halo de expectativa que cubrió todo a su alrededor. En cuanto se quedó sola, Valentina se preguntó si había cometido un grave error o si estaba por descubrir algo que marcaría un antes y un después en su vida. Con la mente agitada, reunió sus cosas y se preparó para marcharse, sin saber que cada paso dado dentro de aquel edificio la arrastraba a un destino del que ya no habría retorno. Y cuyo siguiente capítulo apenas comenzaría a desvelarse. Valentina salió del edificio con el corazón latiendo tan fuerte que apenas percibía el bullicio de la ciudad a su alrededor. Todavía resonaba en su mente la invitación para esa noche, y la mirada intensa de Gael seguía grabada en cada uno de sus pensamientos. Algo dentro de ella le gritaba que aquel paso era peligroso, pero también le resultaba imposible ignorar la curiosidad que la empujaba a descubrir cómo sería compartir una cena con un hombre tan enigmático. Mientras avanzaba entre los reflejos de los automóviles y el aire tibio de la tarde, una vocecilla interna le repetía que esa decisión sería decisiva para su futuro. Al llegar la hora acordada, tomó un taxi y se dirigió al lugar indicado, un restaurante elegante, con ventanales que daban a una calle iluminada por faroles antiguos. El ambiente desprendía un aroma a especias finas mezcladas con vino, y los murmullos de las conversaciones se mezclaban con la suave música de fondo. Gael ya la esperaba, sentado en una mesa discreta junto a un gran ventanal. Su porte confiado y la manera en que la observaba, desde el momento en que cruzó la puerta, confirmaban que nada en aquel encuentro sería convencional. «Llegas justo a tiempo», comentó él, esbozando una ligera sonrisa. «¿Te costó encontrar el sitio?».
No tanto, respondió ella, intentando sonar tranquila, aunque la tensión en su garganta la delataba. Solo necesitaba un momento para decidir si en verdad vendría. Gael, sin apartar la vista de su rostro, le ofreció la silla y aguardó a que se acomodara antes de sentarse de nuevo. Luego pidió una botella de vino tinto de alta gama, sin siquiera consultar la carta. La naturalidad con la que hacía todo, desde girar la copa hasta escoger el plato, revelaba a alguien acostumbrado al lujo. Valentina sentía que ese mundo se alejaba mucho de su realidad, pero no dejaba de fascinarle la seguridad con la que él se movía. Entre sorbos, ella le contó pinceladas de su vida, le habló de los pequeños empleos que había aceptado durante los últimos meses, de las aspiraciones que la habían llevado a postularse y de su anhelo de encontrar una oportunidad estable. Aunque intentaba mantener la compostura, notaba que la cercanía de Gael la desarmaba. Cada vez que él la miraba, sentía un cosquilleo que amenazaba con romper su concentración. «Veo que tus motivaciones son sinceras», dijo él, esbozando un gesto pensativo. «Y también intuyo que no sueles abrirte con facilidad». «No, realmente no», admitió, bajando la mirada por un instante. «Pero algo en ti me provoca querer hablar más de lo habitual». Él alzó la copa y la invitó a brindar sin pronunciar palabra. El brillo de sus ojos encendía la atmósfera de la mesa. Tras el postre, Gael sugirió que continuaran la conversación en un lugar más privado. Valentina, aunque nerviosa, aceptó con un ligero asentimiento. Sintió que cada movimiento la acercaba a una frontera que jamás había cruzado. Era una mezcla de excitación y recelo, un impulso que la incitaba a avanzar sin mirar atrás. Minutos después, subieron a una lujosa limusina y en un trayecto silencioso se dejaron llevar por la ciudad iluminada. Llegaron a un apartamento en lo alto de un moderno edificio, desde donde se veía la urbe a sus pies. Gael abrió la puerta y la condujo hasta una sala amplia, decorada con arte minimalista y ventanales gigantescos que se asomaban a la noche estrellada. Allí, todo parecía rodeado de un halo casi irreal. Sobre una mesa auxiliar descansaba una botella de vino diferente, más intensa y aromática. Gael sirvió 2 copas y dejó que el silencio hablara por él. Valentina, incapaz de ignorar la tensión palpitante, deslizó la mirada por cada detalle de aquel lugar, el brillo del piso de mármol, la textura de la tapicería, la luz suave que realzaba las líneas de su anfitrión. Apenas dio el primer sorbo, sus latidos se aceleraron de nuevo. «La verdad es que imaginaba muchas cosas sobre esta noche», susurró ella, sintiéndose repentinamente vulnerable. «Pero nada se acerca a lo que está ocurriendo». «En ocasiones, lo que no planeamos es lo más auténtico», respondió él, acercándose lo suficiente como para que su fragancia despertara los sentidos. Entonces, sin más preámbulo, el ambiente se cargó de una oleada de deseo que rompió cualquier formalidad. Entre roces casi imperceptibles y besos que se encendían cada vez más, se encontraron en un dormitorio iluminado solo por la penumbra de la ciudad. Los susurros se mezclaron con el tacto de las sábanas suaves, y cada instante se convirtió en un descubrimiento ardiente. No hubo palabras que describieran aquel acuerdo tácito, él la deseaba a su lado, sin ataduras burocráticas, y ella simplemente no pudo negarse. Cuando la madrugada empezó a teñir el cielo con matices claros, Valentina despertó entre sábanas de algodón egipcio y un perfume que aún flotaba en su piel. Se giró y encontró la mirada satisfecha de Gael, quien se limitó a tocarle el rostro con suavidad antes de invitarla a quedarse un momento más. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a pensar en las implicaciones de ese paso. Sabía que, tras aquella noche, nada volvería a ser igual. Y el simple hecho de sentir la calidez de él tan cerca la empujaba a un dilema interno que apenas comenzaba. «Esto no termina aquí», susurró Gael, esbozando una sonrisa que parecía contener varios secretos. «Hay cosas que no se firman en papeles, sino que se sellan con algo más profundo». Valentina asintió, consciente de que había cruzado un punto sin retorno. Mientras el sol despuntaba en el horizonte, comprendió que el rumbo de su vida estaba cambiando ante sus ojos. Y, al mismo tiempo, percibió que el amanecer solo marcaba el inicio de un nuevo capítulo que se desplegaría ante ellos.
Valentina despertó con la sensación de que el día anterior había sido un punto de inflexión, una puerta abierta hacia un territorio inexplorado. Observó la claridad del nuevo amanecer y recordó cómo Gael le había mencionado que este sería apenas el inicio de algo más profundo. Con el corazón dividido entre la cautela y una atracción innegable, se preparó para su primer día trabajando directamente con él. Quería mostrarse profesional, segura y lista para el desafío, a pesar del torbellino de emociones que la invadía. Cuando llegó a la oficina principal, fue recibida por el silencio elegante de un lugar donde cada detalle estaba calculado. Los pasillos inmaculados conducían a espacios amplios con ventanales que mostraban la ciudad en toda su magnitud. Apenas se instaló en su escritorio, Gael apareció con un semblante serio, sosteniendo una carpeta llena de informes financieros. «Revisa estos documentos y luego ven a mi despacho», indicó, sin desviar la mirada de ella. «Hay asuntos pendientes que debemos organizar hoy mismo». Valentina asintió, consciente de que la voz de él transmitía autoridad y un matiz que iba más allá de la simple relación jefe-empleada. Respiró hondo para controlar el leve temblor en sus manos y empezó a revisar los datos. Cada cifra confirmaba la magnitud de la empresa y el nivel de responsabilidad que recaía sobre ambos. Más tarde, cruzó la puerta de cristal y se encontró con Gael, quien revisaba unos planos despegados sobre la mesa. «Cierra la puerta», pidió en voz baja. Ella obedeció. De inmediato, sintió cómo la atmósfera cambiaba. El suave sonido del aire acondicionado se combinaba con la tensión que surgía entre ellos. Él se acercó, con el ceño fruncido y el mismo porte elegante de siempre. «Necesito que prepares un resumen de todo esto para la junta de la tarde», explicó, señalando los planos. «Asegúrate de que no falte ningún detalle». Sus ojos, sin embargo, contaban otra historia. Había algo en su mirada que despertaba una corriente de electricidad imposible de ignorar. Consciente de que no debían mezclar sus sentimientos con el trabajo, Valentina se esforzó por mantener la compostura. Tras apuntar algunas notas, caminó hacia la puerta para retomar sus tareas, pero él la detuvo con un gesto de la mano. «Espera». La voz de Gael adquirió un matiz íntimo, casi susurrante. «Anoche fue solo el principio. ¿Estás segura de querer continuar?» Valentina sintió un escalofrío recorrer su piel. No hizo falta una larga explicación para comprender lo que él deseaba, bastaba esa pregunta cargada de significado. Aún así, ella se limitó a asentir, consciente de que cualquier palabra podría romper el frágil equilibrio que lo sostenía. Las horas siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Valentina coordinó citas, redactó correos y preparó los materiales que él le había solicitado. Sin embargo, bastaba el mínimo encuentro de sus miradas para que una oleada de calor la invadiera. En una reunión con ejecutivos, Gael se dirigió a ella en público con corrección absoluta, pero de vez en cuando sus ojos buscaban los de Valentina como quien lanza una invitación silenciosa. Ella sentía que su corazón quería salirse del pecho y, al mismo tiempo, se aferraba a la profesionalidad para no perder la concentración. Al terminar la jornada, pensó que finalmente tendría un momento para recuperar la calma. Pero Gael se acercó mientras ella cerraba el ordenador. «Mañana viajamos a la sucursal de Marbella para revisar unos contratos», anunció. «Necesito que me acompañes y te ocupes de los temas logísticos». Valentina notó que no había sido una pregunta. Asintió, intentando sonar tranquila. «Sí, claro. Prepararé todo para el desplazamiento». Él dibujó una ligera sonrisa. «Perfecto. Salimos temprano, así que descansa». Al día siguiente, apenas pisaron el avión privado, el ritmo de trabajo se transformó en una vertiginosa mezcla de reuniones y silencios cargados de tensión. Gael se mostraba meticuloso, exigiendo que Valentina revisara cada detalle de los documentos. Sin embargo, en los pasillos de la aerolínea o en los breves lapsos de espera, algún roce involuntario o susurro encendía la chispa de ese peligroso vínculo. Durante la cena con socios, las conversaciones giraron en torno a cifras y propuestas, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, ella sentía que todo el ruido externo se desvanecía. Cuando la agenda llegó a su fin,
Gael pidió que Valentina lo acompañara a una pequeña terraza en lo alto del hotel. La ciudad brillaba con sus luces nocturnas y el viento marino acariciaba sus rostros. Sin decir nada, él le ofreció una copa de vino que había mandado traer. Ella tomó un sorbo, notando cómo los sentidos se intensificaban. De repente, él hizo un leve gesto, invitándola a acercarse. «Necesitamos un momento lejos del estrés», comentó, dejando la copa a un lado. «Aunque sea breve». Valentina sintió la calidez de su mano rozando la suya. Lo miró a los ojos, incapaz de escapar a ese magnetismo que la sumergía en un abismo lleno de deseo. Cada fibra de su ser le advertía que estaba perdiendo el control, pero no encontraba fuerzas para resistirse. «No puedes seguir provocándome así», murmuró, con un ligero temblor en su voz. Gael esbozó una media sonrisa. «No pretendo provocarte. Solo quiero lo que ambos estamos deseando». La brisa marina envolvió aquel instante en un velo de complicidad inconfesable. Un latido desbocado marcó el ritmo de un suspiro contenido. Nadie los veía, pero el secreto que compartían podría estallar en cualquier momento. Aún así, el único impulso que sentían era avanzar hacia una intimidad que rompía barreras. Y justo entonces, algo en la mirada de él insinuó que la tentación cotidiana apenas comenzaba. Mientras la noche se perdía en la oscuridad del horizonte y se dibujaba un nuevo desafío que aguardaba para poner a prueba lo que habían iniciado. Valentina regresó a la sede de Ferraro Enterprises con la mente aún revuelta por el viaje y los momentos que había compartido con Gael. Aunque intentó concentrarse en sus tareas, no podía quitarse de la cabeza la intensidad de las últimas horas. Sin embargo, en cuanto atravesó el lobby, notó un cambio en el ambiente, rostros expectantes, ligeros murmullos y miradas que se desviaban en cuanto ella pasaba. Era como si una señal silenciosa se hubiera activado, avisándole de que algo inusual estaba ocurriendo. Subió al piso principal y dejó su bolso en el escritorio, tratando de ignorar la incomodidad que sentía al presentir que todos la observaban. A los pocos minutos, una de las secretarias de planta la llamó con urgencia. «Valentina, el consejo ha estado preguntando por ti», susurró, con una expresión de preocupación. «Dicen que necesitan hablar lo antes posible con Gael y contigo». Al parecer, circula una foto. La chica dejó la frase inconclusa, pero bastó para que Valentina comprendiera de qué se trataba. Sin pensar dos veces, se dirigió al despacho de Gael, consciente de que aquella tensión generalizada era demasiado notoria para no tener un motivo concreto. Cuando entró, lo encontró revisando papeles con semblante imperturbable. Tenía un periódico sobre la mesa, donde se mostraba, en una esquina, una imagen borrosa de él y Valentina cenando en un restaurante. Los rostros apenas se distinguían, pero la prensa especulaba sobre una supuesta relación que trascendía lo profesional. «¿Lo has visto?», preguntó ella, sintiendo el corazón en la garganta. «Sí», respondió él, alzando la mirada sin rastro de sorpresa. Alguien de adentro filtró la información. De un modo u otro, esto iba a ocurrir. Valentina se apoyó en el borde del escritorio, luchando contra una oleada de nervios. El consejo está muy pendiente. No sé hasta dónde llegará todo esto. Gael soltó el bolígrafo y se incorporó, mostrando la misma determinación que usaba para manejar los negocios más complejos. «Ya están pidiendo una reunión de urgencia. Pero no voy a esconderme, ni voy a dar explicaciones innecesarias». Mientras hablaban, un asistente llamó a la puerta para advertir que los miembros principales de la junta solicitaban la presencia de Gael con inmediatez. Valentina notó que sus manos empezaban a sudar. Sabía que esa reunión podía volverse un campo minado de acusaciones y reproches. Aún así, Gael se mostró tranquilo, casi desafiante. «No tienes por qué acompañarme si no lo deseas», comentó, observando su reacción. «Pero tampoco pienso fingir que lo nuestro no existe». Valentina valoró esa propuesta. Era evidente que él asumía el riesgo de una confrontación con los directivos más poderosos de la compañía. Sin embargo, también comprendía que su propia reputación estaba en juego. Dio un paso hacia Gael y tomó aire. «Iré contigo», afirmó, sintiendo una extraña mezcla de miedo y convicción. «No me quedaré callada si preguntan algo».
Gael esbozó una mínima sonrisa. Entonces, entremos juntos. El camino al salón de conferencias fue como cruzar un pasillo lleno de ojos que los acechaban desde cada esquina. Los murmullos se intensificaron, y Valentina percibió que más de un par de ejecutivos lo seguía con la mirada. Nadie se atrevía a detenerlos, pero el ambiente estaba cargado de recelo. Finalmente, llegaron a una amplia sala donde los esperaba parte del consejo, con gestos adustos y algunos documentos preparados sobre la mesa. Necesitamos aclaraciones sobre esta imagen, exigió uno de los consejeros, golpeando con el dedo la foto de la noticia. ¿Es cierto que hay una relación personal que podría afectar la imparcialidad en el manejo de Ferraro Enterprises? Gael cruzó los brazos y echó un rápido vistazo a Valentina, antes de enfrentar la interrogante con firmeza. No considero que mis decisiones empresariales se vean alteradas por mi vida privada. Y no voy a justificar algo que forma parte de mi ámbito personal. Valentina sintió un nudo en la garganta. Pensó en intervenir, pero la voz de otro consejero la detuvo. ¿Creen que esto se quedará en un simple rumor? La prensa está al acecho. Los inversores podrían alarmarse si esto escala. El silencio cayó como una losa. Fuera de aquella sala, el resto de empleados parecía aguardar la reacción del CEO y su nueva asistente. Cada tic del reloj resonaba con pesadez, reflejando la tensión que se estaba acumulando. Sin embargo, Gael se mantuvo firme, ignorando la presión con el mismo aplomo que mostraba en cada negociación. Tras la tensa reunión con el consejo, Gael salió del salón con paso firme, dejando a varios directivos sumidos en el desconcierto. Valentina, todavía impactada por el enfrentamiento, lo siguió en silencio. Esa misma tarde, mientras intentaba concentrarse en su rutina de trabajo, un rumor se extendió como pólvora por la empresa. Al parecer, varios empleados se preguntaban si Gael actuaría con mano dura o si, por el contrario, continuaría ignorando las críticas. Sin embargo, antes de que ella pudiera reflexionar demasiado, Gael la llamó a su despacho con urgencia. «Necesito que revises estos balances», dijo él, arrojando unos papeles sobre la mesa. «Hay discrepancias que no me cuadran». La voz sonaba más áspera de lo habitual. Valentina, tratando de disimular su inquietud, comenzó a pasar hoja tras hoja, anotando cifras en un cuaderno. Gael, de pie a su lado, se inclinó para observar los documentos. De pronto, su teléfono vibró. Él lo miró con irritación y lo lanzó sobre el mueble más cercano. ¿Ocurre algo?, se atrevió a preguntar ella, sin apartar los ojos de los números. «Nada que merezca mi atención», respondió con sequedad, aunque su lenguaje corporal reflejaba tensión acumulada. «Últimamente, la gente no hace más que interferir en mis asuntos». Valentina guardó silencio, recordando la mirada de desaprobación que algunos compañeros le habían lanzado en las últimas horas. Sin embargo, esa sensación de extrañeza escaló a otro nivel un par de días después, cuando decidió salir a tomar un café con un antiguo compañero de estudios que la había llamado para ponerse al día. Al llegar a la cafetería, se sorprendió al ver dos hombres trajeados sentados cerca de su mesa, observándola de reojo. Reconoció de inmediato a los escoltas de Gael. Sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué los habría enviado? Al volver a la oficina, encontró a Gael revisando correos en su computador personal. ¿Para qué mandaste seguridad a un simple café?, lo increpó, tratando de sonar tranquila pero sin ocultar el enfado. Gael se giró, cruzando los brazos con una mezcla de impaciencia y posesividad. «No me fío de la gente que aparece de repente en tu vida. Además, con todo el escándalo rondando, prefiero prevenir». Valentina apretó los labios. «Eso es excesivo, Gael. No soy una prisionera». Él se acercó con paso lento, y antes de que ella pudiera continuar, la besó con una intensidad que desarmaba cualquier argumento. Aún así, Valentina apartó el rostro, intentando aferrarse a su orgullo. «No solucionas nada así. Necesito explicaciones, no besos para acallarme». Gael soltó un suspiro, como si no entendiera por qué tanta resistencia. «Lo hago por tu seguridad. Y también por la mía. Confía en mí».
A pesar de sus palabras, Valentina empezó a percibir un patrón inquietante en las actitudes de Gael. Cuando ella debía cambiar su horario para atender un proyecto urgente, lo encontraba esperándola en el ascensor o incluso en la entrada del edificio, como si quisiera controlar cada uno de sus pasos. Un día, llegó a recibir un mensaje de una compañera advirtiéndole que Gael había preguntado detalles sobre un almuerzo que Valentina tenía programado con otro colega. Era absurdo, pero real. La gota que colmó el vaso fue cuando ella intentó abordar el tema directamente. «Me estás asfixiando, Gael. Necesito mi espacio», declaró, con firmeza. Él la miró con frustración y en lugar de argumentar, la atrajo hacia sí, besándola de nuevo con un ardor que parecía alimentarse de su propia ansiedad. Por un instante, Valentina sintió que se rendía, que esa pasión bruta se imponía a su voluntad. Pero en su fuero interno, comprendía que estaba entrando en una dinámica peligrosa, donde la línea entre protección y obsesión se volvía difusa. El ambiente en Ferraro Enterprises se volvió cada vez más denso. Valentina percibía miradas cargadas de suspicacia, y Gael, sumido en una tensión silenciosa, parecía debatirse entre su habitual determinación y un creciente malestar. Cierta mañana, la alarma explotó en los pasillos. Un dossier anónimo había llegado a las manos de los accionistas más influyentes. Contenía pruebas detalladas de gastos personales realizados por Gael que, supuestamente, beneficiaban de manera directa a Valentina. También se mencionaban presuntos tratos de favor y una corrupción emocional que mezclaba el interés romántico con decisiones corporativas. El rumor corrió como pólvora, y pronto la prensa se hizo eco de la noticia. Los primeros en reaccionar fueron los inversionistas externos, exigiendo explicaciones inmediatas. En cuestión de horas, los titulares de varios portales de finanzas y de crónicas social especulaban sobre la relación secreta que, según las filtraciones, estaba desequilibrando las finanzas de la compañía. La cotización de las acciones dio un giro brusco, y muchos empleados temieron por su estabilidad laboral. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas. Tu opinión es muy importante para nosotros. Valentina, aturdida, revisó con manos temblorosas las copias de aquel dossier que circulaba en el entorno más cercano de la empresa. Reconoció varios de los movimientos bancarios que Gael había hecho para cubrir gastos relacionados con ella, pagos de hoteles lujosos, cenas costosas e incluso algunos obsequios desorbitados. Aunque no constituían un delito por sí mismos, la forma en que aparecían descritos daba a entender que existía un gran abuso de poder. Sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No era solo el escándalo mediático, la gente lo señalaba como si hubieran cometido una traición imperdonable. Gael aguardaba la reunión a puertas cerradas con una determinación casi feroz. Había convocado únicamente a los accionistas más influyentes para dejarles en claro su postura frente al escándalo que amenazaba a Ferraro Enterprises. Afuera, en el amplio pasillo con ventanales que mostraban la ciudad, se sentía una atmósfera espesa y cargada de expectación. Nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir, pero todos entendían que el futuro de la compañía pendía de un hilo. Mientras los directivos se acomodaban en torno a una gran mesa de madera oscura, Gael permanecía de pie, apoyando las manos sobre el respaldo de su silla. Observó uno a uno a quienes alguna vez habían confiado en su juicio sin reparos. Ahora, las expresiones de recelo y duda lo rodeaban como sombras. Lo que hemos visto en la prensa, inició uno de los accionistas, es totalmente inaceptable. Las acusaciones de uso indebido de fondos y corrupción emocional. ¿Hasta dónde vas a llevar esto, Gael? Él se mantuvo en silencio unos segundos, apuntalando la mandíbula con la misma fortaleza con la que solía dirigir transacciones millonarias. El bullicio creció entre murmullos y reclamos velados. De pronto, Gael rompió esa tensión cortante con un tono firme. He dado todo por esta empresa. He luchado para convertirla en el gigante que es. Pero no voy a negar mis sentimientos ni someter mi vida privada a un escrutinio público constante. Algunas miradas se cruzaron con evidente desaprobación. Otros, más pragmáticos, exigían soluciones inmediatas para frenar la caída de las acciones y recuperar la confianza de los inversores. Las voces se elevaron,
culpando a Valentina de desestabilizar la estrategia comercial y poniendo en tela de juicio la capacidad de Gael para tomar decisiones imparciales. Debes elegir, soltó con dureza uno de los veteranos. La empresa o esa mujer. Si pretendes mantener el control, más vale que limpies esta mancha. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Todos esperaban que Gael cediera en el último momento, que se deshiciera de cualquier obstáculo en pro de la compañía. Sin embargo, él alzó el mentón y en un arranque de determinación, pronunció en voz alta la frase que nadie aguardaba oír. Se for pra perder todo por ela, que se perca. El eco de esas palabras, dichas en portugués, retumbó contra las paredes. La declaración alcanzó a Valentina, que se hallaba cerca de la puerta, atenta a la confrontación desde la penumbra del corredor. Al escuchar esa confesión tan contundente, su corazón dio un vuelco indescriptible. Por un lado, una ola de alivio la invadió al comprender que Gael estaba dispuesto a sacrificar su imperio por proteger lo que sentía por ella. Por otro, una oleada de culpa la inundó, al presentir que su presencia podría derribar todo aquello por lo que él había luchado una vida entera. Con pasos silenciosos, Valentina retrocedió unos metros, alejándose de la puerta entornada. Un torbellino de emociones, desde la ternura hasta la angustia, se arremolinaba en su pecho. No podía tolerar la idea de convertirse en la causa de la ruina de Gael. Jamás había deseado llegar a ese punto. Sin demorarse, tomó una decisión radical. Recogió sus efectos personales y redactó un breve correo a la empresa presentando su renuncia inmediata. Guardó su teléfono en el bolso, apagándolo para evitar llamadas de último minuto que pudieran hacerla titubear. Y, con la misma determinación que la había llevado a postularse al empleo, se marchó sin pedir permiso, sin despedirse de nadie. Mientras bajaba las escaleras, las lágrimas se mezclaban con la sensación de haber roto algo irreparable. Gael se quedaría con su compañía, con su poder, con su posición, pero ella esperaba que, al menos, no perdiera su esencia. Aunque ese sacrificio la destrozaba por dentro, estaba convencida de que era lo único que podía hacer para no ver cómo un hombre tan fuerte se hundía por su causa. Valentina abandonó el edificio con el corazón hecho añicos y un nudo insoportable en la garganta. Decidida a arrancar de raíz todo lo que la ataba a Ferraro Enterprises, cambió su número de teléfono. Se mudó a un barrio completamente distinto y buscó un empleo sencillo que le permitiera comenzar sin el peso de una reputación enturbiada por escándalos. Durante los primeros días, se obligó a mantener la mente ocupada, aprovechando cada minuto libre para organizar su nuevo apartamento y acostumbrarse a las calles angostas que ahora formaban parte de su rutina. Sin embargo, por más que intentara adaptarse a esa soledad autoimpuesta, una sensación de vacío se instaló en su pecho, implacable y silenciosa. Por la mañana salía con los auriculares puestos, intentando ahogar con música los ecos de recuerdos que la perseguían. Por la tarde, regresaba con la vista clavada en el asfalto, evitando que su mente divagara hacia los momentos vividos con Gael. Aunque era plenamente consciente de que esa etapa había quedado atrás, la idea de que él hubiese sacrificado todo por ella seguía atormentándola. No quería ocasionar su ruina, y ese sentimiento de culpa se entremezclaba con el anhelo de su presencia. Aún así, cada día al despertar, reafirmaba su decisión de no dar marcha atrás, convencida de que mantenerse alejada era el único camino posible para proteger a Gael y a sí misma. A veces, en la penumbra de la noche, el sonido de un auto al frenar cerca de su edificio la hacía sobresaltarse, con el corazón desbocado y la ilusión de que fuera él. Se recriminaba por esas esperanzas inconscientes, luchando contra la impotencia de no saber nada de Gael. Sin embargo, en el fondo agradecía que no apareciera, porque temía ceder de inmediato si lo volvía a ver. Aún así, cada jornada le pesaba más que la anterior, confirmando que huir no resolvía la angustia. En Ferraro Enterprises, el efecto de su partida se sintió como una sacudida. Sin escándalos públicos recientes, la prensa perdió algo de interés, y la compañía comenzó un proceso de recuperación gradual. Gael, por su parte, adoptó un perfil absolutamente discreto. Canceló apariciones en eventos, evitó entrevistas y dejó que sus abogados se encargaran de los asuntos legales.
Su círculo más cercano notó un cambio drástico en él, se volvió esquivo y solitario, reacio a conversaciones informales. No era el Gael resolutivo y conquistador que todos conocían, sino una versión retraída, concentrada únicamente en los pendientes corporativos. Los rumores indicaban que su determinación de retener a Valentina no había disminuido. Varios empleados comentaban en voz baja que Gael había mandado verificar cada punto de acceso a la empresa, esperando tal vez que ella se presentara de nuevo, o que al menos diera alguna señal de vida. Sin embargo, semana tras semana, el silencio crecía como una barrera irrompible. Era evidente que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, Valentina al negarse a volver a ese mundo que consideraba tóxico, y Gael al negarse a olvidar un sentimiento tan visceral. Con el paso de los días, ella se enfocó en labores administrativas simples, sin aspiraciones a subir peldaños en ninguna firma ambiciosa. Su nueva vivienda constaba de un cuarto reducido y un par de muebles de segunda mano. Cada vez que encendía la televisión, temía ver un reportaje sobre la caída o el repunte de Ferraro Enterprises. Sin embargo, la falta de noticias sobre Gael la sumía en un limbo. ¿De verdad había decidido esperar, o tal vez ya había seguido con su vida? Por las noches, mientras contemplaba la luz mortecina de una lámpara de mesa, imaginaba el futuro con una mezcla de nostalgia y resignación. Se preguntaba si en algún momento podría volver a sentir esa chispa que la había quemado cuando estaba junto a Gael. Un impulso la llevaba a pensar en reanudar el contacto, pero su orgullo, y el deseo de no causarle más daño, la frenaban. De modo paralelo, Gael también se había encerrado en una quietud hermética. Observaba la pantalla de su teléfono sin esperanzas, revisando viejos mensajes que jamás había borrado. Esperaba que el tiempo reconstruyera las cosas, pero al no tener noticia alguna de Valentina, comenzó a plantearse si realmente existía alguna oportunidad de recuperarla. Aquella entereza que siempre lo había caracterizado empezó a resquebrajarse, dejando ver a un hombre que, pese a todo su poder, se descubría indefenso ante la ausencia de la mujer que le había mostrado una faceta de sí mismo desconocida. Valentina continuó su rutina, día tras día, en un pequeño despacho donde realizaba tareas básicas de archivo y digitación. Aunque su entorno ya no tenía lujos ni el ruido constante de Ferraro Enterprises, la tranquilidad que tanto había anhelado se tornaba a ratos en una forma de melancolía. Ya habían pasado varios meses desde que decidió huir de todo, y aunque su situación era estable, la ausencia de Gael se había convertido en un hueco imposible de ignorar. Sin embargo, se aferraba a la idea de que su partida había sido necesaria para evitarle a él un desastre mayor. Aquella mañana, al llegar, encontró un sobre sin remitente sobre su escritorio. Estaba desgastado en las esquinas y llevaba su nombre escrito con una caligrafía firme. Sorprendida, miró a su alrededor, pero nadie en la oficina parecía saber de qué se trataba. Se sentó, tomó aire y rasgó el borde con cuidado. Dentro halló una carta manuscrita, sin membretes ni sellos elegantes, solo unas pocas líneas cargadas de una sencilla y directa ternura. Tu lado de la cama sigue vacío. Y mi vida también. Si decides volver, aquí te espero. Una lágrima asomó en el borde de los ojos de Valentina al leer aquellas palabras tan simples y, al mismo tiempo, tan contundentes. Sintió un vuelco en el pecho, como si toda la distancia y el silencio de esos meses se condensaran en un instante. Nunca había dudado de los sentimientos de Gael, pero tampoco podía negar el temor de regresar y reavivar la tormenta que destruyó su estabilidad emocional y casi arruinó la reputación de él. Volvió a leer la carta, deseando encontrar un matiz que la ayudara a tomar una decisión clara, pero solo halló la sinceridad cruda que caracterizaba a Gael. Junto a la hoja, descubrió un pequeño sobre con una sola cosa, un pasaje de avión con destino a una ciudad costera. Sin fecha de regreso. El corazón le palpitó con fuerza al sostenerlo entre los dedos. ¿Qué significaba esa invitación? ¿Acaso Gael se había marchado de la urbe para reconstruir su vida lejos de las presiones corporativas? ¿La estaba llamando a empezar de cero con él? Una corriente de nostalgia y esperanza se mezcló en su interior, dándole ganas de llorar y sonreír al mismo tiempo. Se levantó despacio de la silla y fue al baño de la oficina para recuperar la compostura. Cerró la puerta tras de sí y se miró en el espejo.
tenía los ojos húmedos, y en su mente resonaban dos fuerzas opuestas, la que le gritaba que corriera hacia Gael y la que se empeñaba en recordarle todo el dolor y los problemas que esa relación había provocado. Sin embargo, no podía negar que aquella frase, mi vida también sigue vacía sin ti, era como una llave que abría de golpe las compuertas de su corazón. Se enjuagó el rostro y volvió a su puesto de trabajo con pasos vacilantes. Sostuvo la carta otra vez, acariciando el papel con la yema de los dedos. Se acordó de las conversaciones nocturnas, de los besos robados en aquel despacho, de la intensidad con que Gael la miraba en cada oportunidad. Recordó también las noches en vela sufriendo por la atención excesiva de la prensa y la rabia de los accionistas. ¿Hasta qué punto era responsable de lo que ocurrió? ¿Cuánto riesgo corría si aceptaba esa invitación? Valentina pasó varios días debatiéndose entre la esperanza y el miedo. Al final, decidió que no podía ignorar aquella carta ni el pasaje que Gael le había enviado. Con las manos temblorosas, reservó un boleto para la noche más cercana y se encaminó al destino que él había indicado. Era pleno invierno, la ciudad costera estaba envuelta en un viento helado y el cielo lucía un manto gris que amenazaba con una tormenta invernal. Sin embargo, nada de eso le impidió avanzar. Su corazón ardía con la decisión de ponerle fin a tanta incertidumbre. Al llegar, consultó la dirección que aparecía en un pequeño papel que guardaba junto a la carta. En un taxi, recorrió calles adoquinadas hasta dar con un edificio de apariencia antigua pero firme, como si guardara secretos desde hacía décadas. El chófer se despidió con un gesto amable, y Valentina caminó hasta un pórtico iluminado por luces suaves. Sentía el pecho contraído por la mezcla de sensaciones que la embargaban, nervios, ilusión y un leve temor a descubrir que su coraje no bastaría para enmendar el pasado. Un vigilante la guió hacia el último piso, donde se hallaba una terraza con vistas al mar. El frío intenso cortaba la piel, y Valentina agradeció llevar su abrigo grueso. Cuando empujó la puerta que daba acceso al exterior, la recibió una corriente de viento gélido, pero lo que más la impactó fue la silueta de Gael, esperando en un rincón del amplio espacio. No usaba sus acostumbrados trajes de diseñador ni la corbata impecable que solía distinguirlo. Lo que veía ante sí era simplemente a un hombre, abrigado con un suéter oscuro, las manos en los bolsillos y la mirada clavada en ella. «¿Has venido?», susurró Gael, como si temiera romper el silencio con un tono más alto. Valentina se acercó con pasos vacilantes. Cada uno de sus latidos retumbaba en sus oídos. El rostro de él reflejaba un aluvión de emociones, alivio, nostalgia y un toque de vulnerabilidad que ella no le había conocido nunca. Sintió un nudo en la garganta al comprender que, en ese instante, no existían divisiones jerárquicas ni el poder de una corporación de por medio, eran solo dos personas que se habían amado y lastimado a partes iguales. «No podía quedarme lejos», logró decir, con la voz temblorosa. Él avanzó un paso, y con cuidado, deslizó una mano sobre la mejilla de Valentina. El contacto fue apenas un roce, pero bastó para encender un fuego dormido en ambos. Podía sentir el calor que emanaba de él, a pesar del aire helado que los rodeaba. Ninguno de los dos pronunció más palabras en ese segundo. Tan solo se contemplaron, como si quisieran recuperar de golpe el tiempo perdido. Fue entonces cuando Gael se inclinó con lentitud y posó sus labios sobre los de ella. No hubo urgencia ni brusquedad, fue un beso largo, pausado y cargado de una ternura que hablaba de reencuentro y arrepentimiento. El mundo pareció detenerse, y hasta el viento pareció menguar, dándoles un instante de intimidad absoluta. Con cada suspiro, Valentina percibía el latir acelerado de su propio corazón y se abandonaba a la certeza de que, al menos por ese momento, el dolor quedaba en un segundo plano. Se separaron con suavidad, sin apartar la mirada el uno del otro. Gael pasó la yema de los dedos por la frente de Valentina, apartando un mechón de su cabello. El frío continuaba azotando el lugar, pero la calidez que emanaba de ambos convertía el escenario en un refugio silencioso. Fue él quien rompió la quietud, con una voz apenas audible. «Necesitaba verte, saber que realmente estás aquí». Valentina asintió, conteniendo las lágrimas. Sus labios todavía conservaban el calor del beso. En su mente, las dudas seguían presentes, ¿cómo afrontarían las heridas del pasado?
¿Podrían construir algo sin que los fantasmas de la prensa, la empresa o los celos resurgieran? Sin embargo, en ese preciso instante, ninguna pregunta valía más que la sensación de estar en sus brazos, lejos del caos que antes los envolvió. Un estruendo de trueno se oyó a lo lejos, anunciando el avance de una tormenta que pronto cubriría la ciudad. Gael tomó la mano de Valentina, entrelazando sus dedos con decisión. Con un leve gesto, la condujo hacia el interior del edificio para guarecerse del viento. Ella, emocionada y a la vez consciente de que el reencuentro era apenas el primer paso, aceptó sin dudarlo. La noche más fría del año se había convertido en el instante más cálido de sus vidas. Pero ambos sabían que el amanecer traería nuevos desafíos. Por ahora, se tenían el uno al otro, y ese beso había sellado la certeza de que, pese a todo el dolor y la distancia, todavía era posible empezar de nuevo. Valentina despertó al día siguiente con el sonido suave de la lluvia golpeando los ventanales. El frío seguía calando en los huesos, pero la calidez de la presencia de Gael a su lado disipaba cualquier sensación de soledad. Sin necesidad de palabras, ambos comprendieron que ese amanecer no era solo el fin de la noche más fría, sino también el principio de una etapa completamente distinta. Ella, en lugar de marcharse como tantas veces había hecho, decidió quedarse y afrontar lo que viniera. Él, firme en su intención de no volver a esconderla, se preparó para demostrarle al mundo que su relación era un motivo de orgullo, no de vergüenza. «Quiero que sepas», le dijo Gael, con la mirada fija en sus ojos, «que no vuelves a mi vida como subordinada. Esta vez eres todo lo que necesito, sin condiciones ni contratos». Valentina sonrió, acariciando la mejilla de ese hombre que tantos tropiezos le había provocado, pero que también había sabido rendirse ante su amor. «Lo sé», respondió en un susurro. «Tampoco pretendo retomar el papel de empleada. Vuelvo porque quiero compartir mi vida contigo, sin miedos y sin mentiras». Unos días después, Gael decidió convocar a un pequeño grupo de personas de confianza. Deseaba comunicar una noticia importante y, para sorpresa de algunos, eligió hacerlo en la misma oficina donde, tiempo atrás, se habían originado tensiones y rumores. Cuando Valentina llegó, notó que todo el espacio estaba ordenado con simplicidad y que los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de curiosidad y respeto. Gael, en un gesto simbólico, tomó la mano de ella frente a todos. «He de decirles algo», anunció con serenidad. «Hubo un tiempo en que mezclé asuntos personales con decisiones empresariales, y aunque no me arrepiento de sentir lo que siento, comprendo que eso causó problemas. Ahora quiero hacerles saber que he aprendido de mis errores. Y, más importante, no pienso renunciar a la mujer que amo». Algunos directivos intercambiaron miradas sorprendidas, recordando viejos conflictos. Sin embargo, la firmeza de Gael era innegable. Valentina, a su lado, mantuvo la compostura, sintiendo un leve temblor en su interior, pero sin vacilar. Cuando terminó de hablar, un silencio expectante se apoderó del lugar. Fue un amigo cercano de la familia Ferraro quien rompió la tensión. «Si estás decidido, entonces cuenta con nuestro apoyo», dijo aquel hombre, esbozando una media sonrisa. «Veremos cómo ajustar los procedimientos para que todo funcione. Esta empresa puede superar cualquier obstáculo». Al salir, Valentina notó un alivio inmenso, como si un peso invisible cayera de sus hombros. Gael, en cambio, exhibía una serenidad que no mostraba desde hacía tiempo. La tomó de la mano, conduciéndola hasta la terraza interna, un espacio repleto de plantas verdes que contrastaban con el clima frío. Sin ocultar la ternura, él le besó la frente. «Ya no estás aquí para servir a mis intereses», susurró. «Estás para construir algo conmigo, sin secretos». Ella se permitió reír con suavidad. El pasado no se podía borrar, pero esa sensación de autenticidad la reconfortaba. Decidieron celebrar con una cena íntima. No había lujos ostentosos ni reservaciones en restaurantes exclusivos, solo un par de velas en la mesa de la pequeña casa que Gael había comprado lejos de las miradas de la prensa. Entre copas de vino y confesiones, se dieron cuenta de que su amor, nacido en circunstancias dudosas, podía transformarse en un nuevo comienzo sincero. «Quiero explorar el mundo contigo, sin mirar atrás»,
confesó Valentina, sintiendo que una parte de sí misma florecía al pronunciar esas palabras. Sin caos, sin chantajes, sin culpas. Lo haremos, afirmó Gael, pasando un brazo alrededor de ella. Seremos nosotros mismos, no una historia de escándalos. Y así, sin necesidad de grandes anuncios ni de contratos elaborados, ambos se aventuraron a un futuro en el que las sombras del ayer se convirtieran en lecciones aprendidas. Valentina no regresó como empleada, volvió como la mujer que había descubierto su fuerza y su valor, dispuesta a amar sin cadenas. Gael, lejos de las pretensiones que antes lo distinguían, la acogió sin máscaras ni arrogancia, decidido a gritar su nombre al mundo cuando hiciera falta. Con el pasar de los días, la ciudad dejó de verlos como noticia y empezó a reconocerlos como una pareja que, contra todo pronóstico, emergía de los escombros de un error para renacer en un sentimiento legítimo. Y, paso a paso, superando obstáculos y celebrando pequeños triunfos, descubrieron que la historia que habían iniciado en una entrevista fuera de lo común se convertía en un amor auténtico, libre de secretos y capaz de iluminar incluso las noches más frías. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.